momento estelar, único para la clase obrera venezolana, que reasume tareas fundamentales que están dadas por el comandante obrero Nicolás Maduro, quien ha impulsado como una política especial, fundamental, trascendente, los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Él ha insistido en que esta es una de las columnas vertebrales de este proceso revolucionario en la onda, en el camino de construir el nuevo modelo productivo postpetrolero. Y él confía plenamente en la capacidad de la clase obrera venezolana para esa extraordinaria tarea. Y en ese sentido, entonces, vaya pues nuestro agradecimiento y nuestro saludo solidario a este esfuerzo que ustedes están haciendo en este momento. El mundo vive un momento extremadamente complejo, extremadamente difícil, que está caracterizado porque el eje de poder económico imperial se traslada del Atlántico, Océano Atlántico, al Océano Pacífico, se traslada de continente y tiene, digamos, como 4 vertientes fundamentales que es necesario hoy entender. La primera de ellas, la nueva contradicción, digamos, o mejor dicho, la clásica contradicción capital-trabajo instalada en el siglo XXI, en el sentido económico. Pero eso tiene a su vez una contradicción política de alta magnitud, que es la contradicción Estado-Nación-Imperio, Patria-Imperio, trasladada al siglo XXI. Y tiene también como elemento que la caracteriza, que la enmarca, lo que es, digamos, a mi modo de ver, la característica fundamental que caracteriza hoy la situación internacional, la situación mundial, que es la instalación definitiva de un sistema multipolar en lo que es la estructura internacional. Eso nos lleva entonces a pensar y a reflexionar en qué está pasando con lo que es, lo que algunos analistas llaman, digamos, la era post-hegemónica del hegemón fundamental, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, en su condición de hegemón fundamental del imperialismo. Es una característica que en este momento es muy importante señalar. Y en ese sentido, entonces nosotros observamos, digamos, que el escenario, digamos, de confrontación mundial ha tenido una variación. Voy a poner algunos ejemplos actuales que ustedes están viendo las 24 horas del día a través de la mediática mundial. El primero de ellos, el que está ahorita sobre el tapete, es la contradicción que se está dando entre los Estados Unidos y Corea del Norte. Aquí hay unos elementos importantes que hay que señalar, y yo lo decía en una conversación anterior en la FUTEP, que es necesario rescatar en este momento el sentido de dignidad, el sentido de defensa de la patria, el profundo sentido de construcción que ha hecho la sociedad de Corea del Norte. Yo le decía a los camaradas la vez pasada que en la guerra del 50-53 ese país fue destruido casi en una tercera parte. Millones de norcoreanos murieron en la guerra y otros fueron diezmados por hambrunas. Y ese país, alrededor de un líder en el cual creen de una manera verdaderamente que algunos llaman casi frenética, casi como un endiosamiento, y que la mediática mundial desde la década del 50 ha satanizado, los ha descalificado, ha demostrado que cuando un país se basa en su propio esfuerzo, cuando camina, digamos, con un sentido claro de lo que es su sentido de patria y dignidad, triunfa. Y ese pueblo, en medio de circunstancias económicas adversas, solamente contando con la solidaridad y el apoyo de China, ha logrado construir una ciencia, una tecnología, y que gracias a esa ciencia y esa tecnología
hoy el imperio norteamericano no solamente lo respeta, sino que toma en serio cada vez que su líder, Kim Il-sung, habla, porque lo que habla lo cumple. Poco dos ejemplos. Ellos dijeron, frente a la, digamos, amenaza real de Trump de volverlo por los cósmicos, decían que nunca antes en un país va a haber tanta furia y tanto fuego. Ellos plantearon que si esa situación se daba, ellos iban a hacer un ejercicio sobre la isla de Guam, que no era atacar la isla de Guam, era lanzar 3 misiles que cayeran cerca, kilómetros de la isla de Guam, para demostrar su capacidad y que era un mensaje al mundo. Se da la confrontación y ellos dijeron, la única manera de nosotros detener esa actividad militar es que el imperio detenga las maniobras que están haciendo ahorita Estados Unidos, más 10 países más, y adivinen ustedes quién hizo esa maniobra. ¿No se les ocurre? ¿Quién dijo Colombia? Camaraya, Colombia. Es decir, fíjense ustedes, e hilando fino, ¿qué hace Colombia haciendo esas maniobras imperiales? Hay que recordar que Colombia fue el único país suramericano que envió más de 5.000 soldados y 2 fragatas en la década de los 50 para defender a los Estados Unidos. Es decir, que esa vieja historia de traición, esa vieja posición santanderiana en contra de los intereses patrios, tiene hoy su historia ahí. Entonces es importante hacer ese seguimiento histórico, porque eso demuestra en estos momentos actuales cuál es la posición de Colombia, la real, no la de los discursos. En este sentido, entonces, ustedes ven que los Estados Unidos dijeron, no vamos a parar las maniobras. Entonces ellos dijeron, nosotros no vamos a parar nuestras pruebas misilistas, y enviaron nuevamente 3 misiles. Con esto quiere decir entonces que en los escenarios de confrontación que hay planteado ahorita en el mundo por el imperialismo, ellos tienen, según sus analistas, sus tanques pensantes, estos escenarios. En primer lugar, plantearon una confrontación con Rusia. La desecharon porque ahorita hay algo que se llama la paridad estratégica nuclear. Es decir, tiene una capacidad nuclear de destrucción y de autodestrucción que sería prácticamente el resto de la humanidad. Desechado. Segundo escenario, China. Lo desecharon también porque si bien China no tiene la capacidad nuclear de Rusia, es hoy la primera potencia comercial. Algunos dicen que en 5 o 10 años será la primera potencia financiera. ¿Y por qué? Simplemente porque la estructura, la arquitectura económica mundial se mueve alrededor del dólar. En la medida que avance el sistema del yuan y del renminbi, eso indudablemente va a hacer que China se convierta no solamente en la primera potencia comercial, sino en la primera potencia financiera. Entonces, en ese sentido, desechado también. Tercera opción, Irán. Irán siempre ha sido un enemigo a temer por el imperio, porque tiene esa característica que hablaba de Corea del Norte, un gran sentido de patria, un gran sentido nacional y un desarrollo prácticamente en todos los ámbitos, militar, científico, farmacéutico, industrial. Fue desechada también porque dirían, podemos hacer la guerra, pero abriríamos un inmenso boquete en el Medio Oriente, que es zona hoy de las grandes reservas, aparte de Venezuela, de energía, de petróleo. Lo desecharon también. Quedó una última opción. ¿Cuál creen ustedes que es esa opción? Venezuela. Porque ellos dicen que es el eslabón más débil, que es en el término de una guerra militar propiamente dicha, el que tiene, digamos, las menores posibilidades. Ahí tendríamos que decir, como han dicho los compañeros a lo largo de este proceso, que no solamente la fortaleza de un país, de una nación, es su defensa militar, su músculo militar, es sobre todo, como lo han demostrado los coreanos en este sentido, su capacidad de dignidad, su defensa de la patria, y eso nosotros lo damos por descontado, que Venezuela ha demostrado a lo largo de su historia tener dignidad, tener sentido de soberanía, en la mejor tradición de la libertad. Digamos entonces que esa situación está planteada hoy en un nuevo mapa geopolítico. ¿Qué hace que los Estados Unidos hoy, digamos, no tengan todo el sartén por el mango? Indudablemente la correlación multipolar que establecen China y Rusia.
Venezuela está en el ojo del huracán, una potencia geopolítica en el sentido energético. Y por ser hoy, que es el otro elemento, el referente mundial, el referente internacional de una nueva manera de entender el Estado, de entender el poder, de una nueva manera de entender lo que significa hoy la defensa de la patria. Y la revolución bolivariana hoy, digamos, yo diría que es la luz encendida en el mundo de una nueva manera de construir una nueva sociedad. Un mundo mejor es posible, como se decía, y en este caso Venezuela tiene en sus manos esa posibilidad. Y por eso, no solamente por nuestra riqueza, sino por ese ejemplo de dignidad, es que estamos nuevamente en el ojo del huracán geopolítico. La otra contradicción es la contradicción clásica capital-trabajo, que hoy, precisamente en el siglo XXI, adquiere una nueva modalidad. Yo siempre cito un dato del director de la OIT, Bob Ryder, que publicaba o tiene un trabajo que se llama El futuro del trabajo, donde él planteaba que en estos momentos del 100% del trabajo que hay en el mundo, 75%, vean ustedes la cifra, 75% de todo el trabajo del mundo es trabajo informal, es trabajo precarizado, es trabajo tercerizado. Es decir, que el futuro del trabajo es un futuro incierto, es un futuro que está en peligro. ¿Y eso por qué? Por el control de los grandes centros financieros, no de las transnacionales ya nada más, sino de los grandes centros financieros que cada día condicionan lo que es el trabajo y lo que será el trabajo del futuro. Y eso se explica claramente porque la economía que hoy domina el mundo es una economía que no es la economía de la producción de bienes reales, de bienes materiales, micrófonos, mesas, teléfonos, no. Es una economía que el capitalismo, en su manera de subsistir, porque recuérdense que es un organismo social, y su expresión superior, el imperialismo, han descubierto la vía de la especulación financiera, llevada a términos de locura para precisamente tener una nueva manera de acumulación. Fíjense ustedes, en pleno siglo XXI el capitalismo consigue una nueva manera de acumulación que pasa incluso por encima de la explotación de la fuerza de trabajo, de la masa trabajadora a nivel planetario. Entonces, en este sentido, algunos datos. El economista español Eduardo Serrano Mansilla dice que en la masa de dinero que gira por el mundo, por el globo terráqueo, él dice que 80% de esa masa es economía de especulación financiera y apenas el 20% economía real. Pero hay un economista que citó últimamente el camarada presidente obrero Nicolás Maduro, que es de nombre Michael Hudson, que da una cifra todavía que es más espeluznante. Dice que de 20 dólares que se producen en el mundo, 19 provienen de la economía especulativa y apenas $1 proviene de la economía formal. Esto quiere decir entonces que nos conseguimos en el siglo XXI con una crisis por primera vez del capitalismo, una crisis estructural que pareciera que no tiene salida, pero que por primera vez es una crisis del trabajo, que por primera vez es una crisis de la producción de bienes reales, de bienes tangibles, de bienes materiales, y que afinca su poder, que es un poder financiero de millones de papeles, millones de bonos, millones de dinero orgánico que giran en una alocada carrera alrededor del mundo. Entonces ahí tenemos que la contradicción capital-trabajo en el siglo XXI tiene una característica totalmente novedosa, totalmente nueva, y pone en el centro de la pelea y en el centro del debate a la clase obrera, ya no solamente venezolana, ya no solamente latinoamericana, a la clase obrera del mundo planetario, porque esta clase tiene que salir a la calle, en primer lugar, a defender el trabajo, en segundo lugar, a defender la estabilidad en el trabajo, y en el tercer lugar, a defender en nuevas condiciones para el trabajo.
Fíjense ustedes, yo le he hecho un seguimiento a los últimos 4 años de las marchas de 2016, 2015, del 1 de mayo en el mundo. Y por primera vez en los últimos 4 o 5 años, el salario no ha estado en el primer lugar de la demanda de los trabajadores del mundo. No ha estado tampoco en el segundo lugar el problema de las condiciones de trabajo, ni ha estado la seguridad social. ¿Ustedes saben cuál ha sido la primera demanda? La primera demanda ha sido trabajo, en todas las manifestaciones de los millones de trabajadores del mundo. La segunda, estabilidad en el trabajo. La tercera, condiciones de protección al trabajo. Y la última, seguridad social. Si eso nosotros lo relacionamos con este reagrupamiento de la derecha en el mundo, ¿verdad?, que tiene como característica fundamental que accedió al poder en los Estados Unidos, fíjense ustedes, un multimillonario, y precisamente que ha hecho su fortuna especulando en casinos, especulando en construcción de casinos, y que ese millonario fue capaz, en un discurso mentiroso, falaz, engañador, de convencer, fíjense ustedes este dato, a un sector muy importante de la clase obrera norteamericana, la clase norteamericana blanca, trabajadora, clase obrera, pero también, que es lo asombroso, le llegó a la clase negra, al sector negro de la clase obrera norteamericana, con un discurso de defender el salario, defender puestos de trabajo y defender una economía nacional. Y en una de sus frases famosas decía: yo lo que quiero es que los obreros norteamericanos construyan los nuevos aviones, los nuevos barcos, los nuevos portaaviones, es decir, crecer, salir de la crisis del capitalismo mundial a través de la guerra y a través de la industria de la guerra. A tal punto que Donald Trump, de un solo plumazo, llevó cerca de 350.000 millones al nuevo presupuesto, que empieza ahorita la pelea, a ver cómo hacen para acabarlo, porque ya el presupuesto de guerra, para mantener las más de 800 bases que tiene en el mundo, ya está superando el $1 billón. Es decir, tiene presupuesto norteamericano, 3/4 partes de todo el presupuesto mundial de guerra en el mundo. Los Estados Unidos tienen 3/4 partes. La otra cuarta parte se distribuye el resto del mundo, incluyendo China y Rusia. Entonces tenemos ahí un peligro. Ahorita hay un proceso de descomposición interna y de lucha interna de la llamada élite, lo que algunos llaman el Deep State, Estado profundo, lo que son los que realmente mandaron a los Bush, mandaron a Obama y están mandando a Donald Trump, que es precisamente una ofensiva de reconstrucción de la crisis del capitalismo mundial, que pasa por reconstruir la economía interna de los Estados Unidos a través del desarrollo de grandes planes de expansión en el gasto militar y en la posibilidad, como decía al principio, de cualquier guerra que pueda ser sostenida en cualquier parte del mundo. Entonces, eso nos da una característica que se pone sobre el tapete nuevamente la contradicción capital-trabajo, pero esta vez de una manera distinta, donde hay un serio problema entre la economía mundial que produce bienes reales y la economía especulativa. Pero por otra parte, esa contradicción, ¿verdad?, que es la clásica contradicción imperio-nación, las luchas en este momento nacionales, las luchas por la soberanía nacional, por la autodeterminación, adquieren un valor fundamental. Cualquier lucha que contenga esos elementos es ya de por sí una lucha antiimperialista, prácticamente revolucionaria. Y por eso explica, digamos, el ataque permanente y por qué Venezuela permanece en el ojo del huracán de esa visión guerrerista del Pentágono y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Fíjense ustedes que de los asesores que tuvo Trump y que ese asesor se montó a Trump sobre las espaldas, es un señor llamado Steve Bannon. Ese señor rescató, es el creador de lo que los Estados Unidos llaman actualmente la ALT, right, la izquierda alternativa.
Y ese timbano, ¿qué rescató en el discurso de Trump que lo llevó a triunfar? El sentido de patria. Fíjense ustedes la contradicción. El sentido de nación. El sentido de lo que ustedes todos conocen es el llamado destino manifiesto de los Estados Unidos. Ellos se consideran superiores, supremacistas, se consideran que Dios les dio el papel de ser la potencia hegemónica en el mundo por los siglos de los siglos. Y ese timbano reforzó esa política general, ese concepto filosófico en 4 cosas: el patriotismo, el Estado-Nación, una economía proteccionista. Es decir, ahorita hay una contradicción para que ustedes vean dentro de lo que es la política proteccionista de Estados Unidos frente a la política de globalización del resto del mundo. Por eso ustedes ven la contradicción entre Estados Unidos y Europa, la Unión Europea. Ustedes ven que Trump a la Merkel le hizo, digamos, una ofensa terrible. La Merkel tenía su silla destinada ahí para sentarse junto con Trump y los otros mandatarios, y Trump llegó y llamó a la hija Ivanka: siéntate ahí. Y la Merkel quedó frente al mundo verdaderamente como un payaso, para que ustedes vean el sentido supremacista. Igualmente, en una oportunidad estaba reunido con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, y le dio la mano, estaban sentados, y dándole la mano así, lo fue atrayendo. El pobre japonesito tenía los ojos pelados así, pero no decía nada. Y era que el hombre lo apretó y lo trajo así. ¿Eso qué quiere decir? Es un mensaje. Es el mensaje supremacista, es el supermensaje racista, es el mensaje del jefe del imperio. Indudablemente, cuando consigue entonces países como Corea o países como Venezuela, indudablemente se le pueden ir los tiempos, y por eso es peligroso, porque es imprevisible. Había un analista español que decía que el señor Trump todos los días se sienta frente a su mesa, se come el cereal y produce el tuit que va a desequilibrar el mundo. Entonces, en ese sentido, es un tremendo peligro para la humanidad. Por eso sus amenazas no pueden ser desestimadas. Entonces, la contradicción hoy, imperio-nación, junto con la contradicción capital-trabajo, adquiere hoy una connotación fundamental. Otro elemento bien importante que hay que ver allí es precisamente eso que decía al principio: el mundo está en un reordenamiento estratégico. El planeta tiene un reordenamiento estratégico. Y decía al principio que el eje del poder ha pasado al Pacífico, y decía que el eje del poder en este momento entonces va hacia Asia, se va de los Estados Unidos y de Europa, y es la lucha, digamos, en ese sentido, de un modelo que está reconstruyéndose, un modelo que está recolonizando, ese es el término, y que en ese sentido, digamos, es como una oportunidad de esa supremacía blanca de lograr nuevamente la hegemonía. Pero hay una crisis que no puede ser negada, es decir, la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos es evidente. En lo militar incluso se puede reconocer que sigue siendo, digamos, una potencia que todavía está en la posibilidad de militarmente dar una guerra en 5 o 6 partes del mundo al mismo tiempo. Pero su hegemonía financiera y su hegemonía económica ha ido perdiendo fuerza. Y en ese sentido, las contradicciones propias hoy dentro de la clase dirigente, de las élites, sobre todo financieras, bancarias, que son las que controlan el mundo, indudablemente, digamos, tienen en estos momentos al hegemón contra la pared. Entonces, esa es una enseñanza muy importante, porque frente a esa situación, ¿qué papel entonces tiene la clase obrera? Que sería la reflexión que nos toca a nosotros en nuestra Venezuela. Defender la patria. En ese sentido, ese papel de defensa de la patria se convierte hoy no solamente en la defensa de la patria de Venezuela, se convierte en el mundo en la defensa de todas las patrias, en la defensa de todos los Estados-nación. Entonces adquiere un valor fundamental el sentido de la soberanía. El sentido de la soberanía hoy tiene un papel fundamental. Primer elemento allí, que la clase obrera entonces tiene que apoderarse y empoderarse de ese discurso patriótico, de ese discurso soberano. El segundo elemento es que la mediática imperialista, capitalista, ha construido un discurso y ha construido un relato supremacista, un relato de que son invencibles,
un relato de que nada se puede contra el imperio. Entonces, en este caso, una de nuestras tareas hoy es rescatar el valor del trabajo y la cultura del trabajo. ¿Para qué? Para contraponerlo, digamos, a esa política que en este momento lo que está haciendo es especular y está dejando atrás la producción real de la vida. Entonces la clase obrera tiene que empezar a rescatar el trabajo, la cultura del trabajo, y a rescatar la estabilidad en el trabajo. Veamos Europa. Europa tiene índices de desempleo en muchos casos del 12, 13, 14, 15, 16%. Incluso los países que aparentemente se venden como países desarrollados, Italia, Francia, Alemania, que es el que tiene menos índice de desempleo, tienen un índice de desempleo tremendo. Entonces, en ese sentido, rescatar la cultura del trabajo y el trabajo como, digamos, una nueva visión conceptual es fundamental. Lo otro es rescatar el valor de lo que es hoy la creatividad, lo innovativo que tiene la clase obrera. La clase obrera es la única clase que produce conocimiento, esto es muy importante, durante 24 horas del día. La clase obrera está creando, ideando, y ese sentido creativo, innovativo de la clase obrera es un valor fundamental que hay que tener, que hay que desarrollar, porque es una lucha que incluso no es de Venezuela, es de Venezuela, de Sudamérica y es del mundo. Otro elemento fundamental es que la clase obrera tiene que construir un nuevo relato que explique la vida desde el trabajo, desde la producción, y ahí el valor extraordinario de los consejos productivos de trabajadores, porque es hoy la única herramienta, fíjense ustedes que voy a parecer sectario, la única herramienta que desde el proceso del trabajo es capaz no solamente de aumentar la producción y la productividad, de crear nuevos elementos productivos, sino de que eso tiene que servir de base para lo que nos está planteando el camarada obrero Nicolás Maduro, presidente, que es el nuevo modelo productivo postpetrolero. Entonces ahí tenemos nosotros en nuestras manos una herramienta que es una respuesta no solamente al problema nacional, es una respuesta al problema latinoamericano y es una respuesta al problema mundial. Entonces hoy el papel de la clase obrera no es un papel retórico, no es un papel de un discurso, no es un papel de que lo estamos diciendo para, digamos, ganar unos aplausos, no, es un papel real. Y por primera vez la clase obrera tiene en sus manos la posibilidad real de no solamente construir un nuevo modelo postpetrolero, salir del rentismo, sino que tiene la posibilidad de dar respuesta a demandas reales. Y es lo que está esperando la gente en la calle. Me imagino que todos ustedes cuando van por allí, la gente les pregunta, ¿y qué vamos a hacer con la especulación? ¿Qué vamos a hacer con la inflación? Por eso ustedes ven que los compañeros que tenían están metidos estudiando a fondo para producir una serie de propuestas en ese sentido. Entonces la clase obrera hoy, camaradas, amigos y amigas, revolucionarios, chavistas, estamos hoy en un deslinde a nivel mundial. Es decir, se está produciendo otra realidad ante nuestros ojos. El hegemón norteamericano viene cediendo terreno y espacio, pero también por eso se convierte en más peligroso, como un animal herido. El hegemón norteamericano hoy ya no decide todo lo que se hace en el mundo. Hay un contrapeso fundamental donde Rusia y China juegan un papel determinante. Pero si añadimos a eso el papel de transformación real que tiene hoy la clase obrera y los trabajadores del mundo, esa es una característica fundamental unida a la lucha imperio-nación. Entonces tenemos en nuestras manos, camaradas, amigos, unos elementos que están en el mundo dando vueltas, una situación que se está desarrollando ante nuestros ojos, es decir, como dice nuestro querido amigo Walter, acontecimientos en pleno desarrollo, y requiere entonces de la clase obrera algunas cosas en nuestro modesto pensar. Es un momento extraordinario para la formación, porque esa formación tiene que venir asociada a ese elemento transformador de la clase obrera. Dijimos, si la clase obrera es creadora nata de conocimiento, entonces tiene que hacer un esfuerzo en la formación, en la investigación,
en crear líneas de pensamiento para investigar desde lo económico, lo productivo, lo tecnológico. Si tenemos grandes retos en ese sentido. Tenemos un gran reto que es la unidad férrea de la clase obrera, ya no solamente unida en la unidad del pueblo en términos generales, sino la clase obrera organizada, unida. Tenemos el elemento fundamental allí de nuevas tecnologías para un nuevo relato comunicacional y nuevas tecnologías para la construcción de una visión propia de la clase trabajadora. Entonces tenemos en este momento un momento de quiebre, y es a partir de la construcción de este relanzamiento de los CPT, de tomar muy en serio el problema de la formación, y quiero informar en ese sentido que ha sido constituido lo que nosotros denominamos y discutimos con muchos de ustedes una vez en los Caracas, el CERTO, que es el Centro Estratégico de Pensamiento de la Clase Obrera, para que dentro de esta visión el elemento formativo, el elemento de educación, el elemento de nuevas tecnologías, el elemento, digamos, de una clase obrera que tiene que estar marcando la vanguardia del mundo, se haga realidad. Y entonces la expresión del trabajo en el siglo XXI de esta nueva clase obrera sea una síntesis fundamental del trabajo como expresión del más alto desarrollo humano, que une la vida, une el amor, une la felicidad. Entonces, el nuevo trabajador, la nueva trabajadora, no va a estar luchando solamente por la reivindicación económica que se exige en la organización que esté, llámese sindicato, consejo de trabajadores, CTT, sino que va a estar luchando por esa reivindicación, por mejores condiciones de vida y trabajo, pero a la vez está luchando por un nuevo modelo económico productivo, pero a la vez va a estar luchando por esa confrontación capital-trabajo en el mundo, pero a la vez va a estar luchando porque precisamente esa posibilidad de reordenamiento del planeta a nivel geoestratégico sea una realidad donde la clase obrera se ve en la necesidad de salir a dar un combate. Fíjense ustedes, filosófico, porque se trata de una nueva visión del mundo; político, porque se trata de la lucha por el poder; económico, porque necesitamos una nueva economía, una nueva arquitectura financiera en el mundo; social y sobre todo revolucionaria, porque tal como lo ideó y lo planteó nuestro comandante Chávez y nos lo decía, creo en la clase obrera, me la juego con la clase obrera, pero a ver, así el llamado permanente a que nos formáramos, a que estudiáramos, a que investigáramos. Y esa misma onda, afortunadamente, porque el comandante Chávez no se equivocó al seleccionar a su hijo Nicolás Maduro para que siguiera esta inmensa tarea, que ya no es solamente local, venezolana, es latinoamericana, es mundial. Entonces, camaradas y amigos, camaradas trabajadores, clase obrera venezolana, CPT que están presentes aquí, en este momento de ruptura mundial, en este momento de reordenamiento planetario, en este momento de construcción del nuevo modelo productivo y la posibilidad real de la construcción del socialismo, la clase obrera venezolana tiene la palabra. Muchísimas gracias, camaradas.